Muy buenos días a todos los presentes. Soy el doctor Yasmani Pozo. En este capítulo revisaremos todo lo referente al sistema endocrino. Los objetivos de aprendizaje actualmente ya se encuentran en la plataforma, por lo cual tienen la obligación de revisarlos. El sistema endocrino interviene en la homeostasis a través de su efecto en las células diana, que se encuentran distribuidas en todo el organismo. Existen diferencias notables entre el sistema nervioso y el endocrino. Las moléculas en el sistema nervioso son denominados neurotransmisores, en el sistema endocrino denominadas hormonas. El sitio de acción en el sistema nervioso es próximo al sitio de liberación en la sinapsis y en el sistema endocrino es distante al sitio de liberación. El tipo de células dianas en el sistema nervioso son las células musculares, las glandulares y otras neuronas. Y en el sistema endocrino son las células de todo el cuerpo. El tiempo de inicio de acción en el sistema nervioso son milisegundos y en el sistema endocrino son de segundos, horas, incluso hasta días. La duración de la acción generalmente es breve en el sistema nervioso y en el sistema endocrino generalmente es largo. En el organismo existen dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas son aquellas que secretan su producto al exterior a través de un conducto. Y las glándulas endocrinas son aquellos que secretan su producto al intersticio y del intersticio pasa al torrente sanguíneo y se distribuye en todo el organismo. Dentro de las glándulas endocrinas tenemos la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el timo, la porción endocrina del páncreas, las glándulas suprarrenales ubicadas en el polo superior de ambos riñones y las gónadas, en el sexo masculino los testículos y en el sexo femenino los ovarios. Todas las hormonas secretadas por las diferentes glándulas existentes en el organismo realizan su efecto a través de la unión a un determinado receptor. Cuando la concentración de hormona en el torrente sanguíneo son elevadas, el número de receptores en la célula diana disminuye, lo cual se denomina descenso regular. Cuando la concentración de hormonas en el torrente sanguíneo se encuentra en concentraciones bajas, el número de receptores aumenta, lo cual se denomina ascenso regulado. A la vez, dependiendo dónde realizan su acción, las hormonas a la vez se subdividen en hormonas circulantes, donde la célula diana se encuentra distante al sitio de secreción de la célula endocrina. Y las hormonas locales, que pueden ser de dos tipos, las parácrinas y las autócrinas. Las parácrinas son aquellas que realizan efecto o su hormona producida realiza efecto en una célula paralela o cercana. Mientras las autocrinas son aquellas que secretan su producto que estimula a la misma célula. Químicamente existen dos tipos de hormonas, las hormonas liposolubles y las hormonas hidrosolubles. Dentro de las hormonas liposolubles tenemos las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y el óxido nítrico. Estas hormonas circulan en el torrente sanguíneo gracias a determinados transportadores, denominados proteínas transportadoras, que le dan la propiedad de transformar transitoriamente las hormonas liposolubles en hidrosolubles. Demoran su pérdida y actúan como una reserva de hormona. Dentro de las hormonas hidrosolubles tenemos las aminas, que son la adrenalina, noradrenalina, las hormonas peptídicas y proteicas, los eicosanoides. Estas no requieren transportadores, por lo que circulan en el torrente sanguíneo de forma libre.
de cómo generan o producen su acción hormonal, las hormonas liposolubles y las hidrosolubles tienen receptores en diferentes sitios de la célula. Las hormonas liposolubles son aquellas que tienen o atraviesan la membrana plasmática y tienen su receptor ubicado en el núcleo o en el citosol de la célula. Y la unión de su receptor genera una determinada respuesta específica. El lado contrario, o en el caso de las hormonas hidrosolubles, estos tienen sus receptores que se encuentran ubicados en la membrana plasmática. Y la unión del receptor con su hormona activa segundos mensajeros. Y dentro de estos segundos mensajeros tenemos el AMP cíclico, el GMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato. La respuesta de la célula diana a una determinada hormona depende de varios factores. 1. La concentración de la hormona en el torrente sanguíneo, la abundancia de los receptores de la hormona en la célula diana y las influencias. Principalmente pueden ser externas o internas. Claro ejemplo tenemos el ejercicio. A la vez, para que genere una respuesta a una determinada hormona, puede requerir estímulo de dos hormonas, la cual se denomina efecto permisivo. O la respuesta que vaya a generar sea una respuesta positiva o amplificación de una respuesta, lo cual se denomina efecto sinérgico. El caso contrario sería la disminución de la respuesta, lo cual se denomina efecto antagónico. En condiciones de homeostasis, las hormonas en el organismo se secretan en forma de pulsos cortos y que está regulada principalmente por el sistema nervioso, los diferentes cambios en la sangre y la influencia de otras hormonas. Hipotálamo e hipófisis. La hipófisis se encuentra descansando en la silla turca, mide aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros. Tiene una porción anterior denominada adenohipófisis que constituye el 75% del total, una porción posterior denominada neurohipófisis y una porción intermedia denominada pars intermedia. Esta porción intermedia durante la vida fetal se atrofia. A la vez la adenohipófisis se encuentra o se comunica con el hipotálamo a través del infundíbulo. La adenohipófisis contiene 5 tipos de células y cada célula se especializa en la producción de una determinada hormona específica. La célula somatotropa secreta hormona de crecimiento. La célula tirotropa secreta la hormona tiroidoestimulante. La célula gonadotropa secreta folículo estimulante y luteinizante. La célula lactotropa secreta prolactina y la célula corticotropa secreta ACTH. La liberación o estimulación de estas células está regulada por las células neurosecretoras hipotalámicas, ubicadas en el hipotálamo, mediante la producción de hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Dentro de las hormonas liberadoras tenemos 5 y las hormonas inhibidoras tenemos 2. Tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de tirotrófina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de prolactina y la hormona liberadora de gonadotrofina. Dentro de las hormonas inhibidoras tenemos la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina y la hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina. Cuando existe un estímulo, ya sea un estímulo, favorece la liberación por parte de las células neurosecretoras del hipotálamo la presencia de hormonas, ya sean liberadoras o inhibidoras.
Estas hormonas liberadoras o inhibidoras llegan a la adenohipófisis a través del sistema portal hipotálamo-hipófisis. ¿Ya? Una vez que llegan a la adenohipófisis, estimulan a su célula diana para la producción de una determinada hormona. Y esta hormona posteriormente pasa al torrente sanguíneo y realiza su efecto en su célula diana. El sistema portal hipotálamo-hipófisis está conformado por el plexo primario, las venas portales hipofisiarias y el plexo secundario. La neurohipófisis, ubicado en la porción posterior de la adenohipófisis, no sintetiza hormonas, solamente las almacena. El sitio donde se sintetizan las diferentes hormonas almacenadas en la neurohipófisis es en el hipotálamo, específicamente en el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Y las dos hormonas sintetizadas son la oxitocina y la hormona antidiurética. Una vez sintetizadas las hormonas en los núcleos supraóptico o paraventricular, son transportados por el axón hasta la neurohipófisis, donde se almacena y dependiendo de un determinado estímulo, son liberados a la arteria hipofisiaria inferior, posteriormente que pasará al plexo capilar del tallo infundibular y posteriormente a la vena hipofisiaria, y de la vena hipofisiaria a la circulación sistémica. La oxitocina tiene sus receptores en el músculo liso del útero y su efecto es la contracción de la musculatura lisa del útero, que sirve para la expulsión del feto o del recién nacido. También tiene los receptores en las glándulas mamarias, donde favorece la eyección de la leche posterior al parto. La hormona antidiurética es secretada por diferentes cambios de la osmolaridad o disminución del volumen sanguíneo. Una vez secretada, realizan un efecto directo a nivel de las arteriolas, donde generan vasoconstricción, y también realizan su efecto a nivel renal para disminuir la pérdida de agua y electrolitos, y de esta manera restaurar el volumen. Un ejemplo característico es que, por ejemplo, la ingesta de bebidas alcohólicas inhibe la secreción de esta hormona. Por eso, en estados de ebriedad se pierde grandes cantidades de orina. La hormona de crecimiento es producido por las células somatotropas de la adenohipófisis. Una vez producida, es secretada al torrente sanguíneo y realiza su efecto gracias a la síntesis del factor del crecimiento similar a la insulina. Y a través de esta realizará sus efectos en sus células diana, que serán incrementar el crecimiento del tejido óseo, aumentando la actividad de los osteoblastos. Crecimiento de los tejidos o del músculo gracias a la síntesis de proteínas. Aumenta la lipólisis y disminuye la absorción de glucosa. La secreción de esta hormona está regulada por la hormona liberadora y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Los factores que favorecen su liberación son de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hipoglucemia, el sueño, la actividad física, incremento sanguíneo de aminoácidos y aumento de actividad simpática. Todos estos estímulos favorecen su liberación. Una vez liberado, actúa en la adenohipófisis para la producción de hormona de crecimiento. Una vez sintetizado, es secretado al torrente sanguíneo, donde realizará su efecto a nivel del hígado, hueso, músculo, esqueleto y cartílago para la síntesis y producción del factor de crecimiento similar a la insulina.
y a través de esta promoverá el crecimiento. Una vez ya que se encuentran niveles elevados tanto de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina, es captado por la adenohipófisis, donde se inhibe la liberación de hormona de crecimiento, y en el hipotálamo, donde se inhibe la liberación de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento es estimulada por la presencia de hiperglucemia, niveles elevados de ácidos grasos, disminución de los niveles sanguíneos de aminoácidos, la vejez y la obesidad. Cuando existen todos estos factores, esta hormona se libera en grandes cantidades y actúa en la adenohipófisis para inhibir la síntesis y la liberación de la hormona de crecimiento. Las glándulas tiroides es la única glándula que sintetiza y almacena su producto. Se encuentra ubicado en la porción anterior de la tráquea, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo. Y pesa aproximadamente de 30 gramos. Microscópicamente está conformado por células foliculares, por folículo tiroideo, ¿no? por folículos tiroideos. El folículo tiroideo está conformado a la vez por una célula folicular que cambia de tamaño y forma dependiendo de la actividad, de que descanse una membrana basal y el coloide. Las células foliculares se especializan en la producción de triiodotironina y tiroxina. También existe otro tipo de células, que son las células parafoliculares, que se especializan en la producción de calcitonina, la cual interviene en la homeostasis del calcio. Como se mencionó previamente, la glándula tiroides es la única que sintetiza, almacena y secreta sus productos. Todo este proceso cursa o consta de 8 pasos, que son, primeramente, la captación del yoduro del torrente sanguíneo al interior de la célula. Al mismo tiempo que se va captando el yoduro, existe la síntesis de tiroglobulina en el retículo endoplasmático rugoso. El tercer paso es la oxidación de yoduro, en la cual se pierde una molécula de yodo, transformando el yoduro en yodo. El cuarto paso, pues, es la iodación de tirosina, o la unión del yodo con la tirosina. Y existen 2 etapas de iodación. Una primera iodación que dará origen a la monoyodotirosina. Y una segunda iodación que dará origen a la diiodotirosina. El quinto paso es nada más que el acoplamiento de la T1 y la T2, dando origen de esta manera a la T3 y a la T4. T3 y la T4. Posteriormente, pues se realiza la pinocitosis y la digestión del coloide. Una vez realizado la digestión pinocitosis, se produce la fusión con el lisosoma y de esta manera liberación de las hormonas T3 y T4. Como las hormonas tiroideas son hormonas liposolubles, requieren transportadores para ser transportados durante o en el torrente sanguíneo, y este transportador se denomina globulina de unión a la tiroxina. Y gracias a esto son transportados por el torrente sanguíneo hasta sus células dianas, donde realizarán su efecto, que son el incremento de la tasa metabólica basal a través de la síntesis adicional de las bombas de sodio ATPase, incremento de las enzimas involucradas en la respiración celular e incremento de la actividad y cantidad de las mitocondrias. También potencia el efecto de las catecolaminas mediante el incremento de los receptores beta-adrenérgicos. Y algo muy importante es que intervienen en la regulación del desarrollo y el crecimiento del tejido nervioso mediante la formación de sinapsis, producción de mielina y crecimiento de dendritas.
y también promueve la formación de centros de osificación a nivel óseo para el crecimiento. La secreción de las hormonas tiroideas está dada por los niveles de T3 y T4. Cuando estos niveles o cuando estas hormonas se encuentran en niveles bajos, favorecen la liberación de la TRH, la cual actúa en la adenohipófisis para la producción de la hormona tiroide estimulante, y esta hormona tiroide estimulante actúa en la glándula tiroides para la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Ya cuando los niveles de hormonas tiroideas suben o se elevan, inhiben la producción de TSH a nivel de la hipófisis y inhiben la liberación de la TRH en el hipotálamo. Las glándulas parótidas son en número de 4, que se encuentran ubicados en la porción posterior de la glándula tiroides. Microscópicamente están conformados por dos tipos de células. Las células principales, que se caracterizan o se especializan en la producción de hormona paratiroidea, y las células oxifílicas. La secreción de la calcitonina y la hormona paratiroides depende mucho de los niveles de calcio que se encuentran en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Cuando los niveles de calcio se encuentran en el torrente sanguíneo elevados, se estimulan las células parafoliculares de la glándula tiroides para la producción y secreción de grandes cantidades de calcitonina. ¿Ya? Con los niveles de calcitonina. Una vez secretada al torrente sanguíneo, la calcitonina inhibe la actividad de los osteoclastos y de esta manera disminuye los niveles de calcio. Una vez que disminuye los niveles de calcio, pues es detectado por las células principales de la glándula paratiroides para la producción de la hormona paratiroidea. Y esta hormona paratiroidea promoverá la liberación de calcio desde la matriz extracelular hacia la sangre y disminuye la pérdida de calcio en la orina. Y de esta manera incrementa los niveles sanguíneos de calcio. Otro mecanismo mediante el cual actúa la hormona paratiroidea es mediante la estimulación del riñón para liberar calcitriol, la cual actúa a nivel del tubo digestivo, favoreciendo la absorción de calcio. Y de esta manera elevar los niveles de calcio hasta que se llegue a la normalidad. Las glándulas suprarrenales son dos, tienen forma piramidal, pesan aproximadamente de 3.5 a 5 gramos, tienen una altura más o menos de 3.5 centímetros y un ancho de 2 centímetros. ¿Ya? Microscópicamente, la glándula suprarrenal se diferencia en dos zonas, una corteza y una médula suprarrenal. La corteza a la vez presenta tres zonas. Una zona glomerular, o la más periférica, que se caracteriza en la producción de mineralocorticoides, principalmente aldosterona. Una zona fascicular, o la zona intermedia, que se especializa en la secreción de glucocorticoides, principalmente el cortisol. Y la capa más profunda, la zona reticular, que se especializa en la producción de andrógenos. En la zona glomerular, como se mencionó previamente, se especializa en la producción de mineralocorticoides, siendo el más representativo de estos la aldosterona, la cual interviene en la homeostasis del sodio y potasio, modifica el volumen y la presión arterial y promueve la excreción de iones de hidrógeno. Los diferentes estímulos que favorecen su secreción son la deshidratación, la deficiencia de sodio o hemorragia. Todo esto disminuye el volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión arterial o la tensión sanguínea. Este descenso en la presión arterial es captado por las células justaglomerulares de los riñones.
lo que favorece la mayor síntesis de renina. Una vez sintetizada la renina, los niveles en la sangre de renina se elevan y esta renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando pasa por la circulación pulmonar y donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina, lo transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 realiza sus efectos de dos maneras. Un efecto sería que actúa directamente en la corteza suprarrenal para la síntesis y producción de aldosterona, la cual aldosterona actúa a nivel renal, incrementando la absorción de sodio y de agua, y favoreciendo la secreción de potasio y iones de hidrógeno hacia la orina, con la resultante de aumento del volumen sanguíneo, recuperación de la tensión sanguínea. El otro efecto es el efecto directo a nivel de los vasos sanguíneos, generando una vasoconstricción de las arteriolas con la consiguiente elevación de la presión arterial hasta que retorne a valores normales. La segunda capa, la denominada zona fascicular, se especializa en la producción de esteroides, siendo la más importante de ellas el cortisol. Dentro de los efectos del cortisol tenemos la degradación de proteínas, formación de glucosa, lipólisis, principalmente de triglicéridos, resistencia al estrés mediante la producción de ATP, sus propiedades antiinflamatorias y la depresión de la respuesta inmunitaria. La secreción de los glucocorticoides está regulada por los niveles de los esteroides que se encuentran en el torrente sanguíneo. Cuando los niveles de esteroides en el torrente sanguíneo se encuentran bajas, estos estimulan al hipotálamo para la producción de la hormona liberadora de corticotropina, la cual actúa en la adenohipófisis para la liberación de adrenocorticotrofina. Y la adrenocorticotrofina realizará su efecto en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona fascicular, para la producción de grandes cantidades de esteroide. Y ya cuando los niveles de esteroide o glucocorticoides se encuentran elevados, se generará o se detectará en el torrente sanguíneo y generará una respuesta negativa que inhibirá la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. La última capa de la corteza suprarrenal es la zona reticular. Esta zona se especializa en la producción de andrógenos, específicamente la dehidroepiandrosterona, que interviene en el crecimiento del vello axilar y púbico, y también interviene en el crecimiento prepuberal. La médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado, constituido por células enterocromátinas, que se especializan en la producción de catecolaminas, adrenalina en mayor porcentaje y noradrenalina en menor porcentaje. El páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene propiedades tanto exócrinas y endócrinas. La porción exócrina está conformada por los acinos pancreáticos y la porción endocrina está dado por los islotes de Langermans. Los islotes de Langermans o las células del islote de Langermans o pancreático están conformados por 4 tipos de células. Las células alfa que secretan glucagón, las células beta que secretan insulina, las células delta que secretan somatostatina y las células F que sintetizan el polipéptido pancreático. La secreción del glucagón y la insulina depende directamente de las concentraciones de glucosa en la sangre.
Cuando los niveles de glucosa en la sangre bajan, lo que se denomina hipoglucemia, estimula la secreción de las células alfa para la producción de glucagón, la cual favorece la conversión de glucógeno en glucosa, forma glucosa a partir de ácido láctico y ciertos aminoácidos, dando como resultado mayor producción de glucosa, hasta aumentarlo a niveles en la sangre hasta la normalidad. Pero si el nivel de glucosa continúa subiendo, se produce hiperglucemia y se inhibe la liberación de glucagón. Cuando los niveles de glucosa en la sangre se encuentran elevadas, lo que se denomina hiperglucemia, estimulan a las células beta para la producción de insulina. Y la insulina actúa en varias células corporales para provocar o generar o producir, acelerar la difusión facilitada de glucosa hacia las células, aceleración de la conversión de glucosa en glucógeno, acelerar la síntesis de ácidos grasos, dando como resultado un descenso de los niveles de glucosa en la sangre. Si la glucosa en la sangre continúa disminuyendo, la hipoglucemia inhibe la liberación de la insulina. Las gónadas, que son los ovarios en el sexo femenino y los testículos en el sexo masculino, pues están reguladas y controladas por las hormonas folículo estimulante y luteinizante, producidas por las células gonadotrófas. Los ovarios se especializan en la producción de estrógenos y progesterona. Y estos estrógenos y progesterona pues regulan el ciclo reproductivo, mantienen el embarazo, preparan las glándulas mamarias y el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos. También producen la hormona inhibina, que inhibe la secreción de la folículo estimulante, y la de la relaxina, que favorece la flexibilidad de la sínfisis del pubis. Los testículos producen dos tipos de hormona. Uno es la testosterona, que provoca el descenso de los testículos durante la vida fetal y posteriormente, la producción de esperma y el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos. Y la inhibina, que inhibe la secreción de la folículo estimulante. Otra glándula tenemos es la glándula pineal, que se encuentra ubicada en el tercer techo del tercer ventrículo, formado por los pinealocitos, que se especializan en la producción de melatonina. El timo también tiene sus células denominadas células timos, que se especializan en la producción de múltiples o diferentes hormonas, como ser timosina, factor humoral químico, factor químico y la timopoyetina. Los eicosanoides, derivados del ácido araquidónico, que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Las prostaglandinas, pues, que se caracterizan, o una de sus funciones principales es la contracción del músculo liso, y los eicosanoides que intervienen, los leucotrienos que intervienen en la quimiotaxis. Los factores de crecimiento, como su nombre lo dice, son sustancias u hormonas que favorecen el crecimiento. También son denominadas sustancias mitógenas, dentro de los cuales tenemos el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento de fibroblástico, factor de crecimiento nervioso, factores de angiogénesis tumoral y los factores de crecimiento transformantes. Continuamente el ser humano está expuesto a factores que alteran la homeostasis y el organismo responde a estos factores que alteran a través de 3 estadios, que son, primeramente, la respuesta de la lucha o la huida, que está dado principalmente por el sistema nervioso. Es una respuesta rápida e inmediata, donde los niveles de adrenalina y noradrenalina se elevan. Y dentro de sus efectos son aumenta la frecuencia cardíaca,
vasoconstricción de los vasos sanguíneos en la mayoría de las vísceras, dilatación de los vasos sanguíneos a nivel del cerebro, corazón, pulmón, conversión de glucógeno en glucosa, disminución de las actividades digestivas y retención de agua y aumento en la tensión arterial. Esta respuesta inicial o respuesta de lucha-huida solamente funciona durante unos minutos. Si el estímulo continúa, interviene en la segunda etapa, que es la reacción de resistencia, que está dado principalmente por el sistema endocrino y específicamente por 3 hormonas, que son las hormonas liberadoras de corticotrofina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona liberadora de tirotrofina, que tienen por objetivo elevar los niveles de glucosa para que éstas puedan ser utilizados en forma de energía o ATP para poder responder a la respuesta. Pero si el estímulo persiste o el factor estresante continúa, llega una etapa donde se denomina agotamiento y sobreviene la enfermedad. El desarrollo del sistema endocrino se realiza durante el periodo embrionario y en diferentes semanas. La hipófisis se desarrolla alrededor de la 3ª semana, la glándula tiroides y paratiroides en la 4ª semana, la glándula suprarrenal y el timo en la 5ª semana, la glándula pineal en la 6ª semana y el páncreas entre la 5ª y la 7ª semana. A medida que el organismo va envejeciendo, pues, las glándulas endocrinas también envejecen. Y este envejecimiento se caracteriza por que las glándulas disminuyen de tamaño, la función de la glándula puede o no comprometerse. Muchas gracias.